En esta sesión hablaremos cómo realizar un análisis nacional de prioridades y toma de decisiones en control vectorial en malaria utilizando la caja de herramientas para el control vectorial de malaria. Al final de esta sesión, los participantes deberán ser capaces de analizar la situación actual de la vigilancia entomológica y en las intervenciones de control vectorial, identificar las intervenciones principales a realizar en los países y sus diferentes estratos y establecer las tareas que deben ser priorizadas en el plan operativo anual del nivel nacional o intermedio que implemente el ejercicio. La metodología está basada en una serie de instrumentos técnicos relacionados entre sí que se presentan en conjunto como una caja de herramientas. Su implementación requiere un ejercicio continuo de análisis por parte del nivel nacional responsable de las acciones de control vectorial en el país. Se espera que el análisis sea actualizado anualmente o cuando haya cambios en la estratificación nacional de riesgo de malaria, ante nuevos hallazgos relevantes de resistencia a insecticidas y a medida que se complementen los ciclos de los planes operativos anuales de los programas. Por lo tanto, ¿qué es la caja de herramientas? Es un conjunto de instrumentos o documentos técnicos para guiar la toma de decisiones en control vectorial, para ser usada por el nivel nacional ya que se refiere a decisiones de ese nivel. La caja de herramientas ayuda a identificar brechas o fallas normativas, operativas, técnicas u operacionales. Permite priorizar las acciones de control vectorial en el periodo, a nivel macro o nacional, de manera que el producto final del ejercicio sea la elaboración del plan operativo anual del nivel nacional para control vectorial y vigilancia entomológica, o bien la identificación de tareas prioritarias que el nivel nacional debe emprender en el periodo. La caja de herramientas no es la norma de malaria de control vectorial, ni busca guiar la elaboración de la norma nacional de control de vectores. No es un instrumento para los niveles locales, no es un manual de campo y no está dirigida al personal de campo. Tampoco es un formulario. ¿Cómo se debe usar la caja de herramientas para abordar los cuellos de botella en entomología y control vectorial para la toma de decisiones? Al momento de planificar las tareas prioritarias del nivel nacional para el periodo, es decir, cuando se deba elaborar el POA. En el momento de priorizar las intervenciones y planificar las compras en función de las necesidades. En diferentes momentos de esa planificación, ya que son documentos de consulta. Durante sesiones conjuntas con socios técnicos. El uso de la caja de herramientas debe seguir 3 fases. Empezando por el análisis de dónde estamos, qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Hay 5 instrumentos que componen la caja de herramientas. El primero es el instrumento para guiar el análisis estratégico para la toma de decisiones y desarrollo del componente de control vectorial en malaria a nivel de país. Este instrumento es el articulador, es decir, va a guiar los pasos a seguir teniendo en cuenta el resto de los instrumentos que lo complementan, los cuales son el de selección de estrategias de control vectorial, el de selección de estrategias de manejo de la resistencia a los insecticidas para diferentes escenarios de resistencia a insecticidas, el de orientación general sobre vigilancia entomológica en malaria y el compendio de orientaciones y referencia para la implementación de MT y LD. Estos 5 instrumentos permitirán consolidar la información clave y desarrollar el análisis en secuencia lógica de 3 fases o secciones a partir del documento articulador. Es decir, definiendo dónde estamos, qué queremos hacer y cómo hacerlo, como veremos en la siguiente diapositiva.
El documento articulador, es decir, el del análisis estratégico, se compone de 4 secciones. La primera sección es un análisis de la situación actual de los 4 elementos clave para orientar toma de decisiones del nivel central en rociado y mosquitero, como son la estratificación del riesgo de malaria, la cobertura actual y brecha de las intervenciones, los insecticidas en uso y el estatus de la resistencia. Con base en la información de la sección 1 y en los instrumentos referidos, la sección 2 presenta un ejercicio de selección de áreas e intervenciones y un análisis de los tipos de insecticidas más indicados según pautas recomendadas para el manejo de resistencia a los insecticidas. El ejercicio en esta sección debe concluir con la identificación de las áreas de intervención, las intervenciones a implementarse, los tipos de insecticidas a usar, así como las brechas de información en resistencia. Habiendo definido las áreas y las intervenciones en la sección 3, se analizan las tareas principales de gestión para implementar en el país las intervenciones que se han definido en la sección 2. De igual forma, se incluye una descripción de las principales acciones de vigilancia entomológica, necesarias para orientar futuras decisiones y para monitorear las intervenciones. En la sección 4, se hace un análisis de priorización de tareas para el nivel nacional y el respectivo apoyo desde la cooperación técnica. Esta diapositiva muestra las 3 preguntas: ¿dónde estamos?, ¿qué hacer y cómo hacerlo?, y las fuentes de información o referencias que se deben usar. Para analizar dónde estamos, lo más importante es entender las brechas en cobertura de las acciones de control vectorial en las áreas más prioritarias. Para esto, es de utilidad el manual para la estratificación según el riesgo de malaria y la eliminación de focos de transmisión de la OPS. Para decidir qué hacer, consultaremos las directrices de malaria de la OMS, el documento articulador de análisis estratégico para la toma de decisiones, el instrumento para la selección de estrategias de control vectorial y el de selección de estrategias de manejo de la resistencia a los insecticidas para diferentes escenarios de resistencia a insecticidas de la caja de herramientas. Para decidir cómo hacerlo, nos guiaremos del instrumento de Orientación General sobre Vigilancia Entomológica en Malaria y del Compendio de Orientaciones y Referencias para la Implementación de Mosquiteros de la caja de herramientas, del Manual Operativo de Rociado Residual Intradomiciliario de la OMS y del Manual de Procedimientos para evaluar la susceptibilidad a los insecticidas de los principales mosquitos vectores de las Américas de la OPS, entre otros. Empezaremos entonces el ejercicio por el análisis de la situación, es decir, explorando. ¿Qué intervenciones de control vectorial son utilizadas? ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuál es la cobertura de estas intervenciones? ¿Para rociado, mosquiteros o control larvario? ¿Cuáles son los insecticidas o productos en uso para rociado, mosquiteros o control larvario? ¿Cuál es la magnitud de las acciones de manipulación de hábitat y uso de larvicidas? Analizando la situación con más detalle respecto a la cobertura de las intervenciones de control vectorial en malaria, vamos a intentar identificar el número de focos activos y residuales actualmente cubiertos por rociado o mosquiteros, la brecha de cobertura en función del número de focos activos o de la población a riesgo que deba cubrirse con intervenciones de control vectorial, el número de focos activos cubiertos con mosquiteros y rociado del total de focos activos. Si no hay información disponible a nivel de focos, entonces se hará una descripción general de la brecha de cobertura. La cantidad total de mosquiteros distribuidos en los últimos 3 años y el total de viviendas rociadas en el último año. Los aspectos generales que expliquen la brecha en coberturas de mosquiteros o rociado. Pueden ser brechas financieras, de recursos humanos, de ausencia de evidencias, de limitaciones en disponibilidad de bombas aspersoras o de equipos de protección personal, entre otras. Es importante referirse aquí principalmente
al tema de cobertura relacionados con toma de decisiones macro en políticas de rociado y mosquiteros. En este aspecto, la información debe limitarse al estado actual. Las acciones para mejora de las intervenciones se describirán en la sección 3 de cómo hacerlo. En este análisis de la situación, es importante incluir también el estado general de las acciones de manejo de fuentes larvarias, como el número de focos, localidades o municipios con acciones de modificación, manipulación de hábitat y uso de larvicidas. Analizando la situación con más detalle respecto al uso de insecticidas, vamos a intentar identificar los insecticidas usados actualmente para el rociado y manejo de fuentes larvarias y en los 3 últimos años, la formulación, marca y estado de precalificación de la OMS de los productos usados en el país para el control de anófeles. Los mosquiteros usados actualmente y en los últimos años, la marca y el estado de precalificación de la OMS de los productos usados en el país, y los insecticidas, larvicidas y mosquiteros registrados para su uso en salud pública en el país. Respecto a la situación de resistencia y medidas actuales o recientes de manejo de resistencia, identificaremos las conclusiones de las pruebas, es decir, el grado de resistencia y la intensidad de resistencia, según lugares, especies de anofelinos e insecticidas. No hace falta listar todos los detalles de las pruebas, sino solo los resultados y problemas o dificultades metodológicas y logísticas que limiten el uso de los resultados. Si hay resistencia a los distintos grupos de insecticidas y si se conoce el mecanismo de resistencia. Las brechas principales de información en resistencia, por ejemplo, si hay confirmación de hallazgos puntuales, si las pruebas que se usan cumplen criterios de OMS, si se conocen los mecanismos de resistencia, etc. Si existen acciones vigilancia de resistencia para responder tales brechas de información que estén siendo desarrolladas actualmente. Y si hay medidas de manejo de resistencia implementadas hasta la fecha. Más adelante se tratará sobre las medidas propuestas al realizar este ejercicio. En esta sección, la información se debe limitar a describir el estado actual. Vale la pena incluir también el estatus de su plan de manejo de insecticidas. Una vez analizada la situación actual, se debe continuar con el discernimiento sobre qué hacer, es decir, iniciando por las actividades de control vectorial. 1. ¿Qué intervenciones el Ministerio de Salud va a implementar? Por ejemplo, ¿haremos rociado, instalaremos mosquiteras? 2. ¿Dónde se implementan las intervenciones? Por ejemplo, ¿en zona urbana o zona rural? ¿En qué estratos? 3. ¿Qué insecticidas y mosquiteros se deben usar? Cuando se concluye este análisis, se debe continuar analizando las medidas que se deben tomar para prevenir y manejar la resistencia a los insecticidas. Vamos a abrir un paréntesis aquí para explicar los distintos estratos de riesgo de malaria utilizada en la región de las Américas y a la que se va a ofrecer referencia en este módulo al planificar las actividades de vigilancia entomológica y control vectorial. El módulo 10B de este curso explica cómo realizar la estratificación del país usando estos estratos, los cuales son: estrato 1, no receptivo; estrato 2, receptivo, sin casos autóctonos y sin riesgo de importación del parásito. Incluye focos eliminados, sin casos importados o sin inmigración desde territorios endémicos. Estrato 3, receptivo, sin casos autóctonos y con riesgo de importación del parásito. Incluye focos eliminados, con casos importados o con inmigración desde territorios endémicos. Estrato 4, receptivo, con casos autóctonos. Incluye focos activos y residuales. A su vez, este estrato debe ser dividido en áreas con transmisión plenamente instaurada, estrato 4B, de áreas con muy baja transmisión, estrato 4A. La selección de intervenciones del control vectorial se realizará en 3 pasos. 1. Selección de áreas. 2.
priorización de áreas y 3. Selección de intervenciones de control de anófeles. Para seleccionar las áreas a ser cubiertas por intervenciones de control vectorial, se debe tener en cuenta como criterio general que los focos activos deben ser cubiertos con acciones de control vectorial, cuidando siempre que las acciones sean proporcionadas y adecuadas a la magnitud de la transmisión, al potencial malariogénico y considerando las implicaciones logísticas y costos con respecto a las demás medidas en malaria. El control vectorial en focos residuales es igualmente indicado con base en el análisis del potencial malariogénico, el riesgo de importación y un balance integral de costos y beneficios frente a otras prioridades en la eliminación de la malaria. Es importante enfatizar que las intervenciones de control de vectores son complementarias y que deben ser planificadas como parte de una estrategia integral donde el diagnóstico y tratamiento son las actividades prioritarias. Para priorizar qué áreas deben ser cubiertas por intervenciones de control vectorial, por ejemplo, se puede considerar en los estratos 4 o IPA alto, a los focos con alta transmisión de acuerdo con la situación de cada país, focos con casos de malaria por P. falciparum, o áreas donde la malaria ha disminuido a raíz de las intervenciones de control vectorial. En los estratos 3, sin transmisión pero con riesgo de importación del parásito, consideraremos las áreas con alta vulnerabilidad y receptividad, zonas de paso de migrantes provenientes de áreas endémicas, turismo o criaderos permanentes cerca de las casas, y las áreas donde la malaria ha sido eliminada a raíz de las intervenciones de control vectorial. Una vez seleccionadas las áreas a ser cubiertas por control vectorial, seleccionaremos si es más adecuado el rociado o los mosquiteros. Podría suceder que, una vez seleccionadas las áreas a ser cubiertas por control vectorial y seleccionada la intervención, rociado o mosquiteras, esta selección suponga un cambio a la intervención anteriormente utilizada. Antes de decidir cambiar de intervención, hay que considerar las capacidades instaladas en los países y en los focos de malaria específicamente, además de resultados de intervenciones previas. También hay que tener en cuenta que la implementación de una nueva intervención puede ser costosa, por lo que vale considerar los beneficios reales de un cambio. Se requerirán entrenamientos, análisis de situación local para garantizar el cumplimiento de requisitos técnicos, movilización de la comunidad y adaptación de la logística. Por otro lado, un cambio de intervención puede responder a una necesidad de adaptarse a una nueva realidad de capacidad operativa, a nuevas técnicas que tengan mejor costo-efectividad o incluso a una situación de resistencia de los anofelinos a insecticidas. Por ello, es importante que todos los niveles, desde el nivel central hasta el nivel local, conozcan y estén de acuerdo y coordinados con la adopción de una nueva intervención. Por el contrario, podría suceder que se seleccionen áreas a ser cubiertas por control vectorial que anteriormente no fueran objeto de intervención en los últimos 3 años. En este caso, es importante considerar lo siguiente en la selección de la intervención de control vectorial. Las áreas priorizadas para el control vectorial deben recibir una de las 2 intervenciones principales para control de anófeles, mosquiteros o rociado. Solamente se superponen las intervenciones en aquellos lugares donde hay evidencia de resistencia a los insecticidas utilizados para el control de anófeles SP. Se necesita tener suficientes insumos de la misma intervención, cualquiera que sea la seleccionada, en toda la localidad 100% de casas, con una cobertura mínima de 85%. Las fallas en la cobertura no deben ser solucionadas con el uso de otra intervención de control vectorial. Al tener un listado de áreas priorizadas, debe ser definida la intervención más adecuada para cada una de las áreas, considerando las 2 intervenciones principales, mosquiteros y rociado. En la siguiente diapositiva se describen los criterios a ser considerados para la selección de las intervenciones, ya que no se combinan las 2 en una misma área. Hay que considerar que los países y al menos parte de las localidades ya tienen historial de control de vectores, lo que debe ser tomado en cuenta durante la programación.
Podemos mencionar 3 tipos de requerimientos para seleccionar el rociado en una comunidad: requerimientos técnicos, susceptibilidad a insecticidas y requerimientos logísticos. Respecto a los requerimientos técnicos, consideramos los siguientes: existencia de transmisión intradomiciliaria. Como proxy de este indicador, podemos considerar la presencia de casos de malaria en menores de 5 años, el comportamiento del vector como lugar de reposo y de picadura y la hora de picadura. El segundo requerimiento es tener disponible un producto adecuado para rociado, precalificado por la OMS y que cumpla con las necesidades locales en cuanto a la residualidad y susceptibilidad. Finalmente, las casas deben tener paredes completas hechas con material al que se puede aplicar el rociado. Respecto a la susceptibilidad del insecticida, hay que tener en cuenta las áreas donde se ha confirmado la resistencia a piretroides, ya que hay opciones de insecticidas no piretroides precalificados para aplicación residual y menos opciones de insecticida para los mosquiteros. Finalmente, tenemos los requerimientos logísticos y operativos, considerando, por ejemplo, que es mejor elegir áreas con población rural relativamente concentrada. La costo-efectividad es baja en áreas rurales demasiado dispersas y en áreas urbanas con demasiadas casas. En aquellos lugares de baja aceptación de uso de mosquiteras, menor de un 50% en la noche anterior, aún con buena promoción, nos inclinaría a no seguir usando mosquiteros. Las áreas con rociado ya establecido y con buena aceptación nos inclinaría a seguir usando el rociado. Se requiere además de la existencia de capacidad técnica y operativa, es decir, número de recursos humanos, número de bombas, cantidad de insecticida necesario, para poder implementar una ronda de rociado sin interrupción de otras actividades planificadas. Debe existir la capacidad de rociar todas las estructuras de las casas donde los mosquitos pueden reposar, así como la capacidad de mantener rondas consecutivas y evitar periodos descubiertos durante estaciones de transmisión de malaria. Hay que considerar también la capacidad de concluir la aplicación dentro de un corto plazo para que la cobertura sea efectiva. Se puede tomar como referencia, por ejemplo, que se debe completar el rociado en una localidad en un plazo alrededor de 2 semanas, con coberturas altas al final de la ronda, es decir, mayores de un 85% y de concluir toda la campaña dentro de 30 días. En cuanto a la selección del uso de mosquiteras en una comunidad, hay que considerar también unos requerimientos técnicos y otros logísticos operativos. Respecto a los requerimientos técnicos, se debe considerar si hay transmisión dentro de la casa, si hay viviendas con paredes incompletas o construidas con materiales inadecuados para el rociado, pero adecuado para mosquiteros, si en la comunidad hay migrantes o poblaciones temporales, si la población tiene buena aceptación del uso de mosquiteros o si tiene reticencias para usar rociado y que no haya resistencia confirmada a piretroides. Respecto a los requerimientos logísticos operativos, se debe considerar si las áreas son remotas donde no sea factible realizar visitas regulares, lo cual sería un inconveniente para el rociado, pero adecuado para la instalación de mosquiteros. Si existe capacidad operativa para instalación de los mosquiteros, preferentemente casa a casa. Si existe capacidad de implementación en cada área definida durante el tiempo programado. Si existe capacidad local de asegurar el involucramiento y movilización de la comunidad, un monitoreo regular y seguimiento del uso, y si hay stock para reposición y mantenimiento de la cobertura a lo largo de los años. En cuanto a los requerimientos para seleccionar el manejo de fuentes larvarias, debemos tener en cuenta que se recomienda como complemento a las intervenciones principales, es decir, solamente en localidades con intervenciones de rociado o mosquiteros. Además, debe ser un área con pocas fuentes larvarias, que sean fijas, localizables y accesibles, o de lo contrario no tendríamos ningún efecto en nuestra intervención. Finalmente, y como ya mencionado, debe ser programado principalmente en localidades con transmisión activa o residual,
pudiendo considerarse algún foco eliminado con alto riesgo de importación del parásito, es decir, que pertenezca al estrato 3. En caso de uso de larvicidas como intervención de manejo de fuentes larvarias, se deben usar productos precalificados por la OMS. Es importante asimismo poder realizar un monitoreo regular para conocer y asegurar el impacto de la intervención y su residualidad. Si se cumplen los criterios anteriores y se decide una intervención con larvicidas, los programas de malaria deben poder planificarla con buenas coberturas, por lo menos durante toda la estación de transmisión y con técnicas de aplicación de acuerdo con el insecticida. Durante las planificaciones anuales, los programas de malaria van a encontrarse con situaciones donde se tiene que decidir si se continúa o si se suspenden las acciones de control vectorial. Algunas consideraciones a tener en cuenta para esas decisiones serían las siguientes. En aquellos focos en los que el control vectorial fue importante en la reducción de la carga, las intervenciones de control vectorial deben ser mantenidas. En caso de haber interrumpido la transmisión de la malaria, solo se mantendrían si se considera que hay alto riesgo de importación del parásito y si las otras zonas prioritarias con transmisión de malaria están cubiertas. Focos con alta y moderada carga de la enfermedad deben ser priorizados para intervenciones de control vectorial. Se debe priorizar mantener la misma intervención, rociado o mosquitero, de acuerdo con el historial de uso en la localidad. Los cambios de estrategias generan un alto costo y deben estar justificados. Áreas que han llegado a tener baja carga, menos de 3 casos de malaria al año, sin intervenciones de control vectorial, no deben de ser priorizadas a priori. Por otro lado, si la carga de malaria ha bajado con uso de control vectorial, se recomienda mantenerlo por lo menos un año más y evaluar al año siguiente para decidir si se mantiene o no. Áreas del estrato 2, es decir, sin transmisión por varios años y sin riesgo de importación del parásito, no son objeto de intervenciones de control vectorial. Sin embargo, la actualización de la estratificación anual, evaluando si hay cambios en el riesgo de importación del parásito, nos puede llevar a decir si se requiere o no. Finalmente, áreas en estrato 1, es decir, no receptivas, no requieren acciones de control vectorial. Esta figura del flujograma de selección de áreas por situación epidemiológica muestra que por cada estrato se debe identificar y considerar las intervenciones en años previos, año -1 al año -3, para programar los siguientes años, año 1 a año 3. Para cada línea se han considerado las posibilidades de que el área está o estuvo cubierta por rociado o mosquitero, o si no ha tenido ninguna de estas intervenciones. En áreas de alta y media carga de malaria se recomienda el uso de control vectorial aún sin historial de uso en los 3 años anteriores. En áreas de baja carga de malaria y sin historial de control vectorial, no deben ser priorizadas para el control, por eso se mantiene la X en los 3 años siguientes. Para las otras áreas, hay que considerar dar seguimiento a la misma intervención utilizada en años anteriores, en los casos que se requiere seguir con el control vectorial. Si al principio se utiliza rociado, R en la figura, hay mejor costo-beneficio seguir rociando en vez de cambiar a mosquiteros tratados con insecticida de larga duración, M en la figura. Eso es especialmente importante en localidades de baja carga, del estrato 3 o focos residuales. Si se hace rociado, dar prioridad a mantener la misma intervención si sigue como área priorizada en los siguientes años. Después del análisis realizado sobre la situación actual y la reflexión sobre qué hacer respecto a las intervenciones de control vectorial, el resultado de este ejercicio de selección de localidades o focos objeto de control vectorial, por ejemplo, para el año 2024, aplicando las orientaciones para guiar la selección y priorización de localidades e intervenciones, será la determinación de los criterios de selección utilizados, por ejemplo, si se han usado indicadores entomológicos,
datos epidemiológicos, etc. El número de localidades según estrato, generalmente del estrato 4, seleccionadas para rociado, mosquiteros y manejo de fuentes larvarias como complemento a las intervenciones principales. La población objeto de rociado y mosquiteros. Los elementos principales del ejercicio o aspectos de más dificultad, cambios de estrategia, decisiones sobre focos residuales no activos o estrato 3, aspectos de decisión que tengan mayor relevancia en cobertura y costos de operaciones, etc. Y la identificación de áreas donde haya persistencia de brecha de cobertura en la población objeto y la población priorizada. Una vez que hemos analizado qué hacer respecto a las intervenciones de control vectorial, discutiremos qué hacer para prevenir la resistencia a los insecticidas. Los países pueden encontrarse con las siguientes situaciones. 1. Áreas geográficas con niveles desconocidos de resistencia. 2. Áreas geográficas en las que el rociado residual intradomiciliario es la forma principal de control de vectores. 3. Áreas geográficas en las que los mosquiteros son la forma principal de control de vectores. 4. Áreas geográficas en las que los mosquiteros y el rociado se usan en combinación. En las siguientes diapositivas vamos a reflexionar sobre qué hacer en cada una de estas 4 situaciones. Cuando se desconoce el estado actual de la resistencia a los insecticidas, las acciones a seguir son: realizar pruebas de susceptibilidad con la dosis discriminante, evaluar la intensidad de la resistencia con 5 veces y 10 veces la dosis discriminante, e identificar los mecanismos de resistencia. Es importante señalar que todos los países de la región deben realizar la vigilancia de la resistencia a los insecticidas de manera rutinaria en coordinación y cooperación con los institutos de investigación, la OPS, OMS y otros socios para obtener experiencia y asistencia de acuerdo con las necesidades de cada país. En las áreas geográficas en las que el rociado es la forma principal de control de vectores, se recomienda la rotación de insecticidas disponibles hoy en día y mezclas o rotaciones que incluyen nuevos ingredientes activos cuando estén disponibles. Esta tabla muestra las decisiones a tomar y las soluciones en función de la susceptibilidad o la resistencia a los insecticidas que se utilizan para el rociado. Es decir, cuando los mosquitos son sensibles al insecticida utilizado, se recomienda realizar un monitoreo periódico de la susceptibilidad del vector a través de pruebas de susceptibilidad para confirmar que no hay resistencia emergente. Como acción de control de vectores, la OMS recomienda implementar rotaciones preventivas anualmente. Si bien la susceptibilidad total se confirma constantemente, las rotaciones pueden incluir el insecticida que se está utilizando actualmente. En caso de resistencia encontrada, la OMS recomienda realizar pruebas de susceptibilidad periódicamente en varias ubicaciones para controlar cualquier aumento de resistencia o el restablecimiento de la susceptibilidad total. Investigar los mecanismos de resistencia utilizando métodos de prueba bioquímicos y moleculares y verificar, y si es necesario, reforzar la vigilancia epidemiológica. Como acción de control de vectores, se recomienda que, en áreas geográficas con resistencia confirmada y con evidencia de intensidad de la resistencia moderada o alta, cambiar el insecticida actual que se está utilizando lo más rápido posible, utilizando insecticidas de clases diferentes, con modos de acción diferentes, y usar un nuevo insecticida en rotaciones anuales. Si bien la OMS indica que la rotación de insecticidas debe ser anual, en la región de las Américas, diversos factores como los administrativos, financieros, logísticos y operacionales podrían impedir que en algunos países la rotación de insecticidas se realice anualmente. En tal sentido, y tomando como punto de referencia los tiempos máximos observados que se requieren para la implementación de un determinado insecticida en la región, desde su selección y compra hasta su aplicación, se recomienda que la rotación de insecticidas pueda llevarse a cabo en un tiempo no mayor a 3 años.
En las áreas geográficas en las que los mosquiteros tratados con insecticidas son la forma principal de control de vectores, cuando nos encontramos con sensibilidad a los piretroides, interpretaremos que la resistencia no es una amenaza inmediata y que los mosquiteros siguen siendo efectivos. Si la presencia de resistencia a piretroides se ha confirmado de acuerdo con los procedimientos de prueba de la OMS y o a través de los bioensayos de evaluación de resistencia de los CDC, entenderemos que la resistencia es una amenaza inmediata y deberá considerarse cambiar mosquiteros con solo piretroides a mosquiteros con piretroide PBO. Recomendación condicional moderada evidencia. Mosquitero con piretroide clorfenapir. Recomendación fuerte, moderada evidencia. Mosquiteros con piretroide piriproxifeno. Recomendación condicional, moderada evidencia. Si además se sabe que la resistencia metabólica está presente, esto es un argumento más fuerte para la introducción de los mosquiteros con piretroide y PBO. La decisión no es fácil y depende del nivel de resistencia, del costo y debe considerarse además que el PBO es menos resistente al lavado. Entonces el impacto adicional puede disminuir más rápido en el tiempo. En cualquier caso, se debe determinar si los recursos son adecuados para cubrir el costo adicional de los nuevos mosquiteros, mientras se asegura que la cobertura de las poblaciones en riesgo de malaria no se vea afectada. En una situación de limitaciones de recurso, se sugiere primero asegurar adecuadas coberturas con mosquiteros con solo piretroide. Si hay resistencia a piretroide y hay suficientes recursos, considerar el cambio. Siempre hay que priorizar las áreas del cambio según el riesgo de malaria. Los distritos de alto riesgo que sean vecinos de distritos con resistencia también pueden ser objeto del cambio. En las áreas geográficas en las que los mosquiteros y el rociado se usan en combinación, antes de que se confirme la resistencia a insecticidas, la estrategia de mosquiteros no debe cambiarse, pero se necesitan realizar dos acciones preventivas. En primer lugar, en áreas de alta cobertura con mosquiteros, los piretroides no deben usarse para el rociado, ya que esto contribuirá a la presión de selección. Por lo tanto, el rociado debe hacerse con insecticidas alternativos no piretroides. Los insecticidas alternativos deben usarse preferiblemente en un esquema de rotaciones para evitar el desarrollo de resistencia a cualquiera de ellos. La clave, sin embargo, es usar un insecticida no piretroide. Puede haber circunstancias muy específicas en las que los insecticidas alternativos no estén disponibles. En segundo lugar, dado que es probable que el uso continuo de mosquiteros contribuya significativamente a la presión de selección, los países deben garantizar un monitoreo entomológico de la susceptibilidad al menos una vez al año. Después del análisis realizado sobre la situación actual y la reflexión sobre qué hacer para prevenir la resistencia a los insecticidas, habremos seleccionado las intervenciones y tipos de productos según dispuesto en el plan de manejo de resistencia según escenarios. Es decir, para cada escenario se habrá descrito las áreas, regiones, municipios o focos objeto de control vectorial. Si hay cambio en la intervención, si habrá rotación de insecticidas en caso de uso de rociado, el tipo de producto propuesto, considerando las alternativas técnicamente más convenientes entre los productos precalificados por OMS, incluso si no están aún registrados, y la acción entomológica recomendada para disponer de información de resistencia en los diferentes contextos. Áreas con uso de rociado sin resistencia. Áreas con uso de rociado con resistencia. Áreas con uso de mosquiteros sin resistencia a piretroides. Áreas con uso de mosquiteros con resistencia a piretroides. Áreas con combinación de intervenciones, mosquiteros con rociado. Se establecerán, por tanto, las necesidades para adquisición de mosquiteros, insecticidas y larvicidas para los próximos 3 años. Una vez comprendida la situación actual y tomadas las decisiones sobre qué hacer en lo que respecta a las intervenciones de control vectorial y de manejo de las resistencias a insecticidas, deben identificarse
cuáles son las acciones necesarias a emprender desde este nivel de gestión para que a nivel local se implementen las diferentes intervenciones y acciones seleccionadas. En este punto, el ejercicio consiste en elaborar la lista de tareas de un plan operativo anual. Este es el resultado final del ejercicio, planificar tareas concretas para la gestión. Vamos a concentrarnos primero en las tareas principales para implementar las intervenciones de control vectorial. Las principales tareas para la implementación de mosquiteros son las relacionadas con las adquisiciones, transporte y almacenamiento, distribución, promoción del uso, monitoreo y manejo de desechos. Antes de pensar en la planificación de actividades, vamos a pararnos y dedicar un poco más de atención al monitoreo de posesión y uso de mosquiteros. El uso, la aceptación y el cuidado de los mosquiteros por parte de las comunidades afectadas continúa siendo un desafío principal en la implementación de esta estrategia. El lavado excesivo de los mosquiteros es un factor importante en contra de la residualidad del insecticida y la integridad física de los mosquiteros. Además del lavado frecuente, otros factores culturales e incluso aquellos relacionados con las características de los productos también han sido señalados como causales del poco uso o durabilidad de esta intervención. Es prioritario que los programas de malaria a nivel local implementen acciones para monitorear estos problemas de cobertura y uso de mosquiteros y tomen medidas dirigidas a mantener a las comunidades protegidas. La OMS y otros actores promueven encuestas a gran escala para monitorear a nivel nacional los indicadores, el uso y durabilidad de los mosquiteros. Sin embargo, muchas de esas encuestas no permiten establecer los parámetros a nivel de localidades o focos. En contextos como en las Américas, donde la transmisión está más focalizada y la escala de uso de mosquiteros es menor, la OPS promueve una metodología adaptada a la rutina de los equipos locales en lugar de evaluaciones puntuales de gran escala. La evaluación rápida de posesión, uso, estado físico y prácticas de lavado y secado de los mosquiteros está basada en el muestreo de garantía de calidad de lotes, de forma que con tamaños reducidos de muestra se pueden obtener resultados a nivel de foco o localidad, permitiendo dirigir las medidas correctivas donde se requieran. En resumen, la encuesta permite dos niveles de análisis. Por un lado, se trata de clasificar unidades operativas, es decir, focos o grupos de localidades, por encima o debajo de un nivel establecido por cada indicador y además permite obtener una estimación de la prevalencia de cada parámetro a un nivel administrativo superior, que generalmente puede ser un municipio o un distrito. Comparado con técnicas de muestreo similares, como el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados, esta metodología permite determinar si un área de supervisión está por encima de una cobertura objetivo y al mismo tiempo, al igual que las otras dos técnicas de muestreo, permite estimar el valor del indicador al nivel geográfico más alto. En la diapositiva podemos ver un ejemplo de un área de interés, que podría ser, por ejemplificar, un municipio con 5 áreas de supervisión, las cuales pudieran ser focos de malaria. En cada área de supervisión se establece una muestra de 19 casas. En la tabla podemos ver posibles resultados del monitoreo y las respectivas acciones que pueden derivarse. La planificación de actividades no debe limitarse a las acciones de rutina. Se trata sobre todo de identificar tareas del nivel nacional a ser ejecutadas durante el año, que sirvan para mejorar los procesos y solucionar cuellos de botella. Por ello, vale la pena recordar los principales cuellos de botella en la implementación de las intervenciones de control vectorial que encuentran con mucha frecuencia los países y que es importante considerar para planificar el qué hacer y cómo hacerlo. Estos cuellos de botella se pueden clasificar en 4 tipos. El primer grupo incluiría todo lo relacionado con deficiencias estructurales, normativas, financieras o políticas. Por ejemplo, unos recursos financieros limitados o una mala gestión, priorización o ejecución de los mismos.
o una capacidad operativa de control vectorial reducida, mal capacitada y mal remunerada. Los trámites de compras tardíos, dejando temporadas de alta transmisión sin control vectorial. Barreras normativas para el registro o ingreso de ingredientes activos. La falta de distribuidores nacionales de productos precalificados o el uso de intervenciones no recomendadas como la nebulización. El segundo grupo se refiere a los aspectos técnicos, por ejemplo, las deficiencias en la cuantificación de necesidades de mosquiteros o rociado, la incorrecta aplicación del rociado, la insuficiente capacidad técnica para hacer campañas de comunicación para asegurar el uso de los mosquiteros y los recursos humanos y logísticos insuficientes para implementación y monitoreo de mosquiteros o rociado. El tercer grupo se refiere a las deficiencias en materia de evidencia para guiar las decisiones, es decir, una insuficiente evidencia sobre el impacto de las intervenciones de control vectorial, deficiencias en la recogida y uso de datos para asegurar buena cobertura de las intervenciones, limitaciones de los países para monitoreo de la resistencia, sea por problemas de acceso a los ingredientes activos o a la capacidad técnica y recursos humanos limitados para monitoreo de resistencia, o a un ciclo negativo en el que no hay evidencia, ni priorización, ni acciones, ni información. El cuarto y último grupo se refiere a los déficits en la gestión intersectorial necesaria para una buena implementación de las intervenciones. Por ejemplo, una ausencia de abordaje intersectorial en situaciones que podrían requerirlo, como es la modificación o manipulación del hábitat en ámbitos urbanos, o en intervenciones en fincas agrícolas. Como ya se ha dicho anteriormente, esta fase final del ejercicio consiste en determinar las acciones de gestión del nivel central para implementar las intervenciones seleccionadas en el paso anterior. Más que acciones de rutina, deben descartarse medidas concretas, solucionar cuellos de botella. Se presenta un ejemplo de un plan operativo anual, POA, para las intervenciones con mosquiteros impregnados, donde se destacan algunos ejemplos de estas tareas. Respecto a las adquisiciones, el registro de productos, cuáles, de qué grupos y la gestión financiera. Los productos no registrados por el país no pueden ser adquiridos, lo que puede suponer un bloqueo en la intervención. Respecto al almacenamiento, hay que identificar las tareas para solucionar problemas de inventarios, supervisión o de infraestructura que deben ser corregidos. Sobre la distribución, se necesita que los productos lleguen a los niveles locales. Por lo tanto, la planificación con estos niveles locales y la capacitación de recursos humanos es necesaria. Hay que identificar acciones con los niveles locales para corregir problemas de uso o lavado de mosquiteros, o el desarrollo de materiales o herramientas nacionales con este fin. Es esencial también que el POA contemple apoyo técnico o financiero a los niveles locales para ejecutar el monitoreo de la tenencia y el uso de los mosquiteros. Finalmente, el manejo de desechos con frecuencia es deficitario y el nivel nacional debe desarrollar medidas para trabajar con las comunidades y con los equipos locales sobre su manejo. Es importante hacer énfasis en que la planificación no debe ser solo de las acciones de rutina. Se trata sobre todo de identificar tareas del nivel nacional a ser ejecutadas durante el año, que sirvan para mejorar los procesos y solucionar cuellos de botella. En el caso del rociado residual, también se deben identificar las tareas para lograr las coberturas propuestas en el paso anterior. Al igual que con los mosquiteros, hay tareas del nivel nacional para asegurar las adquisiciones de insecticidas y equipos, transporte y almacenamiento, promoción e involucramiento de la comunidad, operaciones de rociado, el monitoreo y el manejo de desechos. Se presentan también algunos ejemplos de un POA, haciendo énfasis en medidas que corrijan cuellos de botella crónicos en la gestión de estas intervenciones. Como ya se mencionó en la diapositiva anterior, es importante señalar que la planificación no debe ser solo de las acciones de rutina, sino que se trata sobre todo de identificar tareas del nivel nacional a ser ejecutadas durante el año,
que sirvan para mejorar los procesos y solucionar cuellos de botella. Respecto al manejo de fuentes larvarias, recordemos que hay 3 tipos de intervenciones: modificación del hábitat, manipulación del hábitat y larvicidas. Es importante hacer énfasis en acciones de gestión de procesos para que los esfuerzos de control larvario sigan evidencia y las recomendaciones de OMS. En el POA, para acciones de control larvario, el nivel central debería dar especial atención a las acciones de gestión intersectorial para ejecutar acciones de modificación y manipulación del hábitat. Se trata de hacer las aproximaciones que no se han hecho con los sectores y actores que podrían incidir en criaderos de anofelinos, en focos urbanos o en otros contextos donde estas obras estén indicadas. Por ejemplo, la gestión con municipios, sectores gubernamentales y privados relacionados y la revisión de la normatividad relacionada. Ya solo nos falta reflexionar sobre cómo realizar las acciones de vigilancia entomológica en malaria. Esta sección no pretende cubrir todos los lineamientos para la vigilancia entomológica en malaria. Al igual que con los demás aspectos de esta caja de herramientas, se tocan solo los aspectos clave que los niveles nacionales deben considerar al establecer sus tareas anuales para el desarrollo de este componente. En lo que respecta a la vigilancia entomológica, la caja de herramientas busca orientar acciones sobre los siguientes aspectos: mejoras en la estructura y funcionamiento del sistema y la red para la vigilancia entomológica en malaria y el establecimiento de las actividades de vigilancia entomológica en malaria prioritarias para el POA, del nivel nacional, diferenciando las acciones como tal de vigilancia de las acciones de evaluación de las intervenciones de control de los vectores, definiendo qué indicadores entomológicos van a usar y para qué objetivo. Las actividades de vigilancia se planificarán teniendo en cuenta los estratos epidemiológicos y la microplanificación. Empezaremos a reflexionar sobre el primer aspecto, la estructura y funcionamiento del sistema y la red para la vigilancia entomológica en malaria. El fortalecimiento de capacidades en entomología en malaria debe partir de un adecuado análisis de la estructura y funcionamiento de la red y del sistema de entomología como un desarrollo transversal para todas las enfermedades transmitidas por vectores. ¿Es adecuada la estructura de la red? ¿Las funciones están bien establecidas por niveles? ¿Se dispone del recurso humano adecuado? Una estructura de red y un sistema que considere los 3 niveles que se muestran en la figura no significa tener laboratorios de entomología en todas las áreas maláricas. Se trata de establecer procesos acordes con la complejidad de las funciones. La correcta definición de roles debe llevar a un modelo sostenible, donde se priorice la existencia de un grupo técnico del nivel central o intermedio, con estabilidad y experticia, con una modalidad de trabajo móvil, cubriendo las zonas priorizadas, donde un personal básico apoya las acciones de campo de menor complejidad. En esta figura podemos ver un ejemplo de estructura organizacional de un sistema de vigilancia entomológica, con las diferentes funciones de cada nivel marcadas en colores: azul para el nivel nacional, verde para el intermedio y gris para el nivel local. Los objetivos de vigilancia entomológica son: caracterizar la receptividad para guiar la estratificación y priorización de las intervenciones, por ejemplo, identificando las especies de vectores presentes. Hacer un seguimiento de la densidad relativa de las especies de mosquitos, vectores de la malaria y su bionomía, para determinar el carácter estacional de la transmisión y el momento óptimo de las intervenciones. Hacer un seguimiento del estado de la susceptibilidad a los insecticidas como base para la elección de medidas de control vectorial, es decir, determinar la frecuencia, intensidad y mecanismos de resistencia en vectores primarios. Determinar otras amenazas a la eficacia del control de los vectores y manejo de resistencia. Y monitorear la efectividad y la calidad de las intervenciones de control de vectores, por ejemplo, con las pruebas biológicas para ver el efecto residual de los insecticidas en los mosquiteros y en el rociado de paredes.
Teniendo claros los objetivos de la vigilancia entomológica en malaria, vamos a ver cuáles son las actividades que se deben implementar. Estas actividades las vamos a dividir en dos grupos: aquellas relacionadas con las actividades de vigilancia entomológica y aquellas relacionadas con el monitoreo del desempeño de las intervenciones de control vectorial. En esta diapositiva revisaremos las actividades de la vigilancia entomológica, las cuales se refieren a identificar la composición de especies de anófeles, medir la densidad de vectores específica de cada especie y determinar su composición vectorial, determinar los hábitos de alimentación de los vectores hematófagos, zoofílicos, antropofílicos, evaluar otros comportamientos de los vectores, es decir, la exofilia, endofilia, exofagia, endofagia. Realizar seguimiento de la susceptibilidad y/o resistencia de los vectores a los insecticidas. Medir las tasas de infección del vector con el parásito de la malaria, con el índice esporozoítico y la tasa de ooquistes. Y determinar los hábitats acuáticos de las formas inmaduras de los vectores y las características del hábitat. La evolución entomológica de las intervenciones de control de vectores incluye las acciones en mosquiteros, rociado residual y control larvario. De forma complementaria a la evaluación de cobertura, acceso, uso y aceptación de los mosquiteros que ya hablamos anteriormente, la entomología aporta datos sobre la durabilidad de los mismos. La bioeficacia se refiere al grado de derribo, mortalidad o inición de alimentación sanguínea inducida en mosquitos susceptibles, según lo determinado por la prueba estándar de la OMS, es decir, bioensayo de cono o prueba de túnel. En lo que respecta al rociado residual intradomiciliario, también se emplean ensayos biológicos para evaluar la eficacia residual de la aplicación del insecticida. Finalmente, la entomología debe evaluar los efectos de las acciones de control de fuentes de larva, realizando seguimiento de las variaciones de densidad de larvas y adultos de los vectores, antes y después de la intervención realizada. Con los dos tipos de acciones descritos, vigilancia y evaluación de intervenciones, esta tabla presenta el tipo de encuestas que deben ser consideradas. Encuestas preliminares o de punto de partida. Estas encuestas iniciales, limitadas en el tiempo, se utilizan para recopilar datos de referencia para la planificación de medidas de control de vectores. Los datos de este tipo de encuestas también se utilizan para determinar los sitios de vigilancia centinela adecuados. Estas encuestas nos darán información sobre las especies de vectores presentes, los hábitos de reposo y alimentación, los cambios en composición de especies, los tipos de criaderos y el estado de la susceptibilidad a los insecticidas. Otro tipo de encuestas son las encuestas de vigilancia periódicas o rutinarias. Se realizan con regularidad, por ejemplo, mensual, trimestral o anualmente, en ubicaciones fijas. Todos los países donde la malaria es endémica deben establecer sitios centinela de vigilancia entomológica teniendo en cuenta diversos criterios. A medida que disminuye la transmisión y la malaria se vuelve más concentrada, debe ajustarse la ubicación de los sitios centinela para asegurar la recopilación de datos que sean aplicables a los focos de transmisión restantes. Estas encuestas nos darán información sobre los cambios en densidad y composición de especies de vector, la bionomía, la susceptibilidad a los insecticidas y las tasas de infección para informar la respuesta adecuada de control vectorial. Un tercer tipo de encuestas son las verificaciones al azar. Las evaluaciones con este fin se llevan a cabo en ubicaciones seleccionadas como complemento a las observaciones periódicas o rutinarias, y cuando se requiere mayor información para ajustar las medidas tomadas por el programa. Este tipo de verificación puede considerarse en situaciones como una sospecha en la baja calidad de aplicación de una intervención, un aumento de la receptividad y riesgo de importación del parásito, la presencia de grupos vulnerables debido a reasentamientos, migración o minería y un aumento en riesgos de importación. Finalmente,
Las encuestas de entomología en el contexto de investigaciones de focos, dirigidas en zonas de transmisión nueva, persistente o una reaparición de la malaria, para determinar si hay presencia de vectores que apoye la conclusión de que existe transmisión local en un nuevo foco y el por qué, las intervenciones que se están utilizando ya no reducen la transmisión. Se trata de investigaciones epidemiológicas reactivas a corto plazo en ámbitos de eliminación o prevención del restablecimiento. La selección de los lugares de vigilancia entomológica periódica o sitio centinela es un elemento principal si se quiere realmente priorizar y optimizar adecuadamente los recursos y el personal. La selección debe estar guiada principalmente por los ejercicios de estratificación, considerando la receptividad y el riesgo de importación del parásito. También la carga de enfermedad y la intensidad de las acciones de control vectorial. Para esto es fundamental la identificación de los focos o unidades operativas. Los criterios a tener en cuenta para orientar la selección de los sitios de vigilancia entomológica son: sitios en los que se están empleando intervenciones de control vectorial, sitios con presión de selección reciente o pasada con insecticida de uso agrícola, sitios con niveles previos de transmisión con antecedentes de epidemias, zonas en alto riesgo de importación de casos, vectores infectados o especies invasoras de vectores, como puertos, puestos fronterizos o paradas de descanso a lo largo de las principales rutas de transporte. Con buena ubicación y disponibilidad de recursos humanos e infraestructura, por ejemplo, la ubicación de las unidades básicas de entomología, incluido el personal capacitado, entomólogos, técnicos en control de vectores. Acceso a los sitios cuando se requiera, teniendo en cuenta los periodos de alta precipitación. El número de sitios centinela para la vigilancia entomológica dependerá del tamaño y diversidad epidemiológica y ecológica de un país, sumado a los criterios considerados arriba. La priorización de las acciones de entomología debe ser consistente con la estratificación de riesgo y con las prioridades en las operaciones de mosquiteros y rociado residual, de acuerdo a los siguientes escenarios. En los estratos 4B van a haber áreas con transmisión de elevada a moderada y otras con baja transmisión. En los entornos de transmisión elevada a moderada es donde es más importante el uso de la entomología para evaluar las intervenciones y también la evaluación de la resistencia a los insecticidas. En estas situaciones se debe realizar una vigilancia entomológica periódica en los sitios centinela en las estaciones de máxima transmisión, la cual se puede reforzar con verificaciones al azar en zonas con problemas específicos. Por ejemplo, si se confirma la resistencia a los insecticidas en un sitio centinela, se pueden realizar más verificaciones al azar en las zonas vecinas para determinar el grado de resistencia. En los estratos 4A, es decir, con una transmisión muy baja y con focos residuales, puede ser necesario acciones de vigilancia para aclarar la naturaleza de la transmisión en el foco. A medida que la transmisión disminuye, pueden ser necesarias investigaciones de los focos que incluyan actividades entomológicas. En áreas que estén previniendo el restablecimiento de la transmisión, es decir, áreas en estratos 3 y 2, en especial en las zonas de alto riesgo de importación del parásito, acciones vigilancia entomológica sistemática o a verificaciones al azar pueden ser necesarias para orientar medidas preventivas. En la siguiente diapositiva repasaremos las actividades de vigilancia entomológica sugeridas de acuerdo a los distintos niveles de transmisión. Esta tabla resume las actividades de vigilancia entomológica sugeridas, de acuerdo a los distintos niveles de transmisión discutidos en la diapositiva anterior. Pausaremos unos segundos para que se pueda apreciar bien los distintos indicadores entomológicos requeridos en los diferentes estratos de riesgo de malaria. La información sobre las intervenciones y datos entomológicos obtenidos de la vigilancia periódica o rutinaria deben tener un propósito claro en la toma de decisiones y su uso en la planificación
y la ejecución de actividades para el control de vectores debe estar bien definido y ser eficiente. En esta tabla se pueden observar ejemplos de situaciones en las que los equipos locales se pueden encontrar y las posibles respuestas a esas situaciones determinadas. Por ejemplo, ante un aumento del número de casos de malaria a pesar de la buena cobertura de control de los vectores, habría que comprobar la calidad de la intervención, determinar la composición de los vectores y su comportamiento, si es posible, y evaluar la resistencia a los insecticidas. Ante un aumento en la abundancia de vectores o de informes de picaduras, que no es debido a la estacionalidad, habría que verificar la cobertura de la intervención, comprobar la calidad de la intervención, determinar la composición de los vectores y su comportamiento, si es posible, y evaluar la resistencia a los insecticidas. Otro ejemplo sería un escenario con una alta cobertura de mosquiteros con piretroides, pero con aumento de la frecuencia o de la intensidad de la resistencia. O un aumento del número de casos y una resistencia confirmada a los piretroides. En estas situaciones se debería evaluar los mecanismos de resistencia a los insecticidas para determinar si los mosquiteros tratados con un piretroide más butóxido de piperonilo son una opción y determinar la frecuencia y situación de la resistencia a los insecticidas no piretroides para determinar las opciones para el rociado. Otra situación podría ser que se sigan produciendo casos de malaria a pesar de la falta de vectores principales. En este caso, habría que determinar la composición de las especies de vectores y su comportamiento si es posible, determinar los índices esporozoíticos para todas las especies de vectores y verificar las habilidades técnicas del equipo de vigilancia entomológica en la captura e identificación de especies vectoras. Todo lo visto hasta ahora son elementos para el nivel nacional, orientar la vigilancia entomológica en malaria. Al igual que con las operaciones de mosquiteros y rociado residual, se sugiere elaborar un plan operativo anual con las tareas principales de gestión en este tema. En esta diapositiva se presenta un ejemplo de plan operativo anual con acciones en distintos aspectos donde normalmente hay cuellos de botella en la gestión y con tareas concretas de vigilancia, es decir, acciones, para mejorar el marco normativo técnico, desarrollando guías sobre qué hay que hacer y cómo debe hacerse. Para impulsar mejoras de la infraestructura, la dotación de insumos o la capacitación del personal de entomología. Para revisar la estructura de recursos humanos, las necesidades de capacitación, etc. Acciones para implementar las actividades de entomología priorizadas como pruebas de resistencia en campo, teniendo en cuenta los objetivos definidos de la vigilancia entomológica y las brechas de información de resistencia identificadas. Acciones de laboratorio para establecer mecanismos de resistencia. Vigilancia en sitios centinela en los sitios seleccionados de acuerdo a las necesidades principales en aquellos focos activos o focos áreas receptivas con riesgo de importación del parásito. O acciones de evaluación de residualidad de mosquiteros complementando encuestas de uso. La elaboración del plan operativo anual para este componente de entomología es el final del ejercicio promovido con la caja de herramientas. El próximo paso es implementarlo, junto con las tareas establecidas para mejorar y ejecutar las intervenciones de control. Como hemos comentado durante el módulo, esta caja de herramientas está orientada para realizar el ejercicio a nivel nacional. A nivel local, la planificación del control vectorial y la vigilancia entomológica va ligada al ejercicio de microplanificación que se describe en el respectivo módulo de este curso. En cada uno de los focos activos debe establecerse cuáles son las acciones de control vectorial indicadas. En esta diapositiva estamos mostrando un ejercicio real en un foco prioritario de un país para identificar acciones de control vectorial y las actividades de entomología relacionadas. Lo primero que se hizo fue analizar la situación epidemiológica y la identificación de las claves de las dinámicas de transmisión en el foco. El segundo paso
fue identificar las acciones clave de control vectorial de acuerdo a esas dinámicas, y a partir de esto se identificaron las acciones prioritarias de entomología. En países con transmisión diseminada y múltiples focos activos, solo algunos focos seleccionados como centinelas o para evaluaciones al azar serán objeto de acciones de entomología. Llegando ya al final de este módulo, vamos a revisar los tiempos requeridos para realizar todo este proceso de diagnóstico y planificación. Algunos puntos a señalar al respecto. Se busca promover un proceso continuado de análisis y toma de decisiones con actualizaciones anuales para apoyar los planes de trabajo del nivel central en control vectorial en malaria. La duración del proceso dependerá del interés en completar el ejercicio y la urgencia del nivel central en tomar ciertas decisiones. Donde exista mayor interés y urgencia en seguir esta metodología en el corto plazo, el proceso se puede completar en un periodo no mayor de un mes. Por lo menos con 3 sesiones de trabajo con grupos específicos, una sesión relacionada con cada fase y una reunión final del análisis del ejercicio completo. Una vez completadas las 3 fases del proceso, el programa de malaria del país habrá establecido las tareas y acciones prioritarias de un plan operativo del periodo. Tareas para guiar estratégicamente el control de vectores en malaria. Tareas para mejorar cobertura y uso de mosquiteros, tratados con insecticidas y rociado residual cuando indicado. Tareas para el manejo de la resistencia a los insecticidas. Tareas para promover medidas de manejo del medio cuando indicadas. Tareas de vigilancia entomológica prioritarias. Se espera que el ejercicio realizado sea incorporado dentro de las rutinas de análisis estratégico de los programas de control de vectores.